Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire estaba cargado de humedad y de un olor metálico, como si la misma selva sangrara en silencio. Alejandro apenas podía mover la cabeza mientras las cuerdas de fibra metálica le mordían la piel de las muñecas y tobillos. Cada paso que daban aquellas mujeres lo arrastraba más adentro de un mundo que no comprendía, un mundo donde los árboles se elevaban tan altos que ocultaban el cielo y la luz del sol apenas se filtraba en haces delgados, como cuchillas de fuego que iluminaban fragmentos del suelo. 10 cazadoras avanzaban en formación perfecta. Sus armaduras eran ligeras, hechas de placas negras que brillaban bajo la escasa luz, y sus rostros estaban pintados con marcas de guerra que parecían animales salvajes a punto de devorar. Ninguna hablaba. Solo se escuchaba el roce de las hojas, el crujir de las botas contra la tierra húmeda y la respiración agitada de Alejandro, que sentía que cada latido lo traicionaba con demasiada fuerza. De vez en cuando, la líder giraba el rostro hacia él. Era alta, de piel bronceada y ojos dorados que parecían atravesar su alma. Llevaba una lanza más larga que las demás, adornada con plumas y dientes de alguna bestia que él no reconocía. No necesitaba hablar para imponer respeto. La forma en que las demás cazadoras bajaban la vista bastaba para comprender que ella era la que decidía si él viviría o moriría. El dolor en sus muñecas era insoportable, pero lo que realmente lo mantenía en silencio era el miedo. ¿Qué iban a hacer con él? ¿Por qué lo habían elegido? Había escuchado rumores de seres que cazaban humanos por placer, pero nada lo había preparado para verlos con sus propios ojos. Y sin embargo, había algo más, un detalle que le parecía extraño. Lo observaban con curiosidad, no solo con crueldad. Como si quisieran probar algo con él. El grupo se detuvo en un claro. 2 de ellas clavaron lanzas en el suelo y formaron un perímetro, mientras las demás aseguraban las cuerdas que lo sujetaban. Alejandro cayó de rodillas, jadeando, y la tierra húmeda le manchó la ropa. Trató de recuperar el aliento, pero entonces sintió una sombra a su lado. Una de las cazadoras, más baja que la líder pero con una fuerza evidente en sus movimientos, se inclinó sobre él. Su cabello negro caía en ondas hasta casi rozar su rostro, y sus ojos eran de un verde intenso, demasiado vivos para aquella frialdad que intentaba mostrar. La punta de sus dedos rozó su barbilla, obligándolo a levantar el rostro. Su aliento le acarició el oído cuando habló, en un murmullo tan suave que las demás no pudieron escuchar. No grites, la carne se endurece. Alejandro se quedó helado. Cada palabra se le clavó en el pecho como una aguja, no solo por el significado, sino por el tono. No había burla en su voz, ni tampoco compasión. Era una advertencia seca, brutal, que podía significar muchas cosas. Quería salvarlo del dolor o advertirle que su destino era ser devorado. Los ojos verdes lo miraron un instante más, y luego la mujer se apartó, volviendo a caminar con paso firme, como si nada hubiera ocurrido. Pero para Alejandro, ese susurro lo había cambiado todo. Ya no era solo un prisionero que temía por su vida. Ahora tenía la certeza de que, entre aquellas 10 cazadoras, había una que lo observaba distinto. Mientras lo levantaban de nuevo y lo obligaban a caminar, el corazón de Alejandro latía con un nuevo ritmo. No sabía si esa mujer lo protegería o lo condenaría, pero estaba seguro de que sus destinos habían quedado atados en ese instante. Y en lo profundo de su mente, un pensamiento se repetía sin control, que no todo lo que estaba a punto de suceder dependía de la fuerza, sino también de esa chispa invisible que había sentido en la mirada de ella. La caminata se prolongó durante horas. Alejandro apenas distinguía la distancia recorrida, porque cada paso era una mezcla de dolor y agotamiento. La selva parecía interminable, pero a medida que ascendían por las laderas de una montaña, la vegetación se volvía más densa y el aire, más frío. El silencio solo se interrumpía por los sonidos de bestias lejanas, gritos que parecían nacer de gargantas imposibles. Cuando por fin el grupo se detuvo, Alejandro se encontró frente a un campamento oculto. Lo rodeaban muros naturales de roca, casi como si la montaña hubiera sido tallada para proteger aquel lugar. En el centro, varias hogueras ardían con llamas azuladas que desprendían un humo espeso y dulce. El olor lo mareaba. Alrededor, tiendas de cuero oscuro formaban un círculo perfecto. Era un refugio preparado para resistir tanto al hombre como a las criaturas de la selva. Las cazadoras lo arrastraron hasta el interior del círculo y lo empujaron contra un poste de madera endurecida. El impacto lo hizo gemir, y antes de que pudiera reaccionar, las cuerdas se ajustaron de nuevo. 2 de ellas, con movimientos rápidos, reforzaron los nudos como si temieran que él pudiera escapar. Selene, la líder, se adelantó y lo observó con calma.
Su silueta se iluminaba con las llamas, y sus ojos dorados parecían centellear como si llevaran fuego dentro. Caminó en torno a él, despacio, con la punta de la lanza rozando el suelo. Un humano, murmuró, con una voz que no era burla, sino juicio. Frágil, blando, quebradizo. Algunas de las cazadoras rieron con un murmullo bajo, como si compartieran ese desprecio. Alejandro bajó la cabeza, no porque aceptara lo que decían, sino porque sabía que cualquier palabra lo pondría en peligro. Sin embargo, hubo un movimiento distinto entre ellas. Isabela, la mujer de cabello negro que lo había susurrado antes, dio un paso al frente. No pidió permiso, no esperó que la líder le diera la palabra. Simplemente se inclinó y, con un paño humedecido en agua, limpió la sangre que corría por la frente de Alejandro. El contacto fue breve, pero en la mirada de ella había algo imposible de ocultar, no veía en él solo una presa. Había curiosidad, un destello de contradicción que no pertenecía a una cazadora devota de sus ritos. Alejandro contuvo el aire cuando sus ojos se encontraron. Había algo intenso en ese verde profundo, un fuego distinto al dorado de Selene. No sabía qué era, pero lo sintió. Ese gesto era un desafío, no hacia él, sino hacia todas las demás. Isabela retiró la mano con suavidad, como si nada hubiera pasado. Volvió a su lugar entre las demás, con el rostro endurecido, fingiendo indiferencia. El silencio fue interrumpido por Selene, que dejó escapar una carcajada breve. Cuidado, hermana. Si lo limpias demasiado, quizás se te olvide que es solo carne para el ritual. Isabela no respondió. Bajó la vista y apretó los labios, como si las palabras de la líder fueran cadenas invisibles que la obligaban a callar. La hoguera crepitó, y las demás cazadoras comenzaron a repartir la comida, carne asada de alguna bestia cazada en la selva. El olor era fuerte, pesado, y a Alejandro se le revolvió el estómago. No comió, ni se le ofreció nada. Era un prisionero, no un invitado. La noche avanzó lentamente. Una a una, las cazadoras fueron entrando a las tiendas, dejándolo amarrado bajo la luz azul de las llamas. Alejandro trató de dormir, pero no pudo. Cada sombra que se movía entre las rocas parecía una amenaza. Cada sonido de la selva, un recordatorio de que estaba atrapado en un mundo que no era suyo. De pronto, escuchó pasos suaves. Abrió los ojos, y la vio. Isabela se acercaba en silencio, con la daga en la mano. Sus movimientos eran calculados, como si temiera despertar a las demás. Cuando estuvo frente a él, le colocó una mano en la boca para que no hablara. La hoja de la daga bajó hasta las cuerdas, y Alejandro sintió el leve tirón de los nudos cediendo apenas un poco. Lo suficiente para darle esperanza, pero no para liberarlo aún. No lo entiendes, humano, susurró, con un tono distinto al que había usado antes. Ellas no cazan por deporte. Lo hacen por rito. Tu sangre es parte de una ofrenda que no puedo explicarte ahora. Alejandro la miró fijamente. Sus ojos reflejaban las llamas lejanas, y había en ellos una mezcla de miedo y decisión. Entonces, ¿por qué me ayudas? Logró murmurar en voz baja. El rostro de Isabela se tensó. Su mano tembló un instante, y luego lo miró de frente, con los labios apenas abiertos. Porque tus ojos no son como los de los demás. Hubo un silencio pesado entre ambos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no solo por sus palabras, sino porque en ese momento comprendió que ella misma no entendía del todo por qué lo hacía. Isabela se apartó de golpe, como si temiera que alguien la hubiera visto. Guardó la daga y retrocedió un par de pasos, volviendo a su rol de cazadora fría. Sin embargo, antes de desaparecer en la sombra, volvió a mirarlo una vez más. Y en esa mirada, Alejandro encontró algo que no esperaba, duda. No era el único que estaba atrapado en aquel campamento. La noche era tan densa que parecía devorar el fuego de las hogueras. Alejandro apenas podía mantener los ojos abiertos, pero la incomodidad de las cuerdas que lo sujetaban y la amenaza latente a su alrededor lo mantenían despierto. El aire olía a humo y a resina, y en la distancia se escuchaba el rugido de criaturas desconocidas que hacían eco en las montañas. Había cerrado los ojos apenas unos instantes cuando un movimiento lo sobresaltó. Pasos suaves, casi imperceptibles, se acercaban. Alejandro tensó los músculos, creyendo que alguna de las cazadoras venía a castigarlo por algo. Sin embargo, cuando levantó la vista, se encontró con la silueta de Isabela emergiendo de las sombras. Se movía como si flotara entre la niebla, con una daga brillante en la mano. Su mirada recorría el campamento, asegurándose de que ninguna de sus hermanas estaba despierta. Luego, se arrodilló frente a él.
Alejandro sintió el roce frío de su mano tapándole la boca. Silencio, susurró. Si nos descubren, ambos moriremos. El corazón de Alejandro golpeaba tan fuerte que temía que se oyera. La hoja de la daga bajó hacia las cuerdas de sus muñecas y las presionó con un gesto calculado. El nudo cedió apenas lo suficiente para que él pudiera mover un poco las manos, no más. La cuerda seguía firme, pero ya no era una prisión impenetrable. Escúchame bien, continuó ella en un murmullo. No eres un prisionero común. Ellas no cazan por diversión. Este campamento es un altar. Tu sangre es parte de un rito antiguo que mantiene vivo su poder, el mismo que les permite dominar a bestias que ni imaginas. Alejandro la miró fijamente. La luz de la hoguera se reflejaba en sus ojos verdes, y por primera vez notó que brillaban con algo más que determinación. Había miedo. Un miedo que no parecía dirigido hacia él, sino hacia sus propias hermanas. ¿Y tú? Preguntó en voz baja, esforzándose por controlar el temblor en sus palabras. ¿Por qué me ayudas? Si esto es tan sagrado para ustedes, me estarías condenando a ti también. Isabela apartó la mirada un instante. Sus labios se apretaron como si dudara en hablar. Luego, con un gesto repentino, volvió a enfrentarlo. Porque tus ojos no son como los de los demás. Alejandro se quedó en silencio. No sabía qué significaba aquello. Quizás ni ella misma lo entendía del todo. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando chispas de las hogueras. Isabela dio un respingo y guardó la daga en su cinturón. Su respiración se aceleró, y por un instante él creyó que iba a marcharse. Pero no lo hizo. Se inclinó más cerca, tanto que Alejandro sintió el calor de su cuerpo rozando el suyo. Te vigilarán mañana. No intentes escapar todavía. Espera. Habrá un momento, y yo te lo daré. El susurro fue tan bajo que apenas lo escuchó. Antes de que pudiera responder, ella retiró la mano de su boca y se levantó. Alejandro alcanzó a decir solo una palabra. Isabela. Ella se detuvo, sorprendida de que conociera su nombre. No lo había mencionado, pero lo había escuchado de las otras cazadoras durante la marcha. Isabela giró el rostro apenas un poco, lo suficiente para que él viera la sombra de una sonrisa contenida. Intenta sobrevivir a mañana, humano. Después hablaremos. Se dio la vuelta y desapareció en la penumbra, dejando tras de sí un silencio más pesado que el anterior. Alejandro permaneció inmóvil, con la respiración agitada y la mente en un torbellino. Había algo extraño en aquella mujer. No era solo compasión. Había riesgo, había contradicción, pero también había un vínculo que empezaba a formarse sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. El resto de la noche pasó lentamente. Alejandro no cerró los ojos. Sus manos, aunque aún atadas, tenían un poco más de movilidad. Y su corazón, aunque aterrado, ya no estaba hundido en la desesperación. Porque ahora sabía que no estaba completamente solo en aquel lugar. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris rojizo, las demás cazadoras comenzaron a despertar. El campamento se llenó de movimiento, el sonido de las armas preparadas, las órdenes de Selene, los pasos firmes sobre la tierra húmeda. Alejandro sintió que la calma de la noche se desvanecía, y que el día traería con él algo mucho peor. Pero mientras lo levantaban de nuevo para arrastrarlo hacia el centro del campamento, buscó entre la multitud de rostros el de Isabela. La encontró al fondo, con la mirada fría e inexpresiva, como si nada hubiera pasado entre ellos. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron, Alejandro vio un brillo fugaz que le confirmó lo que necesitaba. Ella no lo había abandonado. No aún. El sol apenas alcanzaba a penetrar el velo de la montaña cuando Alejandro fue arrastrado hasta el centro del campamento. La humedad de la mañana le calaba los huesos, y cada respiración le recordaba que aún estaba encadenado, aún bajo el control de aquellas 10 cazadoras. Selene lo observaba desde lo alto de una plataforma de piedra que dominaba el claro. Su presencia era como un filo cortando el aire, cada movimiento suyo, por mínimo que fuera, imponía un silencio absoluto en las demás. La líder tenía los ojos dorados encendidos por la luz de la hoguera central, y en sus manos sujetaba una lanza ritual cuya punta brillaba con un resplandor sobrenatural. Hoy, anunció con voz firme, que retumbó entre las rocas, la presa probará su valor. Alejandro tragó saliva. Esa palabra, presa, lo atravesó como una sentencia. Las cazadoras formaron un círculo en torno a él. Sus lanzas golpeaban el suelo al unísono, un estruendo metálico que se mezclaba con un cántico gutural. Cada nota vibraba en su pecho como si fuera un tambor marcando el final de su vida.
Lo empujaron hacia el centro de una arena improvisada, delimitada por piedras negras que despedían un humo tenue. Alejandro sintió que aquel círculo era más que un simple espacio de combate, era un límite, un altar en el que la sangre tenía que ser derramada. Lo desataron solo lo suficiente para dejar sus brazos y piernas libres. Las marcas de las cuerdas quedaron grabadas en su piel, rojas y ardientes. Por un instante pensó en correr, en buscar una salida en la multitud de rocas que rodeaban el campamento. Pero bastó una mirada a los ojos dorados de Selene para comprender que cualquier intento sería inútil. Allí no había escapatoria. El círculo se cerró a su alrededor. Las lanzas se inclinaron hacia él, como colmillos listos para desgarrar. Una tras otra, las cazadoras avanzaron un paso, midiendo su miedo, probando su reacción. Alejandro levantó los brazos de forma instintiva, aunque no tuviera arma alguna. Y entonces la vio. Isabela estaba entre ellas, con el rostro duro, los labios sellados y la lanza en la mano. Para cualquiera parecía una más en la formación, una cazadora dispuesta a hundir el acero en el pecho del humano. Pero Alejandro reconoció algo distinto en su postura, la rigidez de quien lucha contra sí misma, la tensión de quien se obliga a estar en un lugar donde no quiere estar. Él buscó su mirada. No fue fácil, porque ella intentaba evitarlo. Pero cuando finalmente sus ojos verdes se encontraron con los suyos, Alejandro sintió un pulso recorrerle el cuerpo. Era un mensaje silencioso: aguanta. Selene levantó la lanza ritual. El círculo de guerreras se detuvo. Que empiece la prueba, ordenó. La primera cazadora se lanzó contra él. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un movimiento desesperado, esquivó el golpe lateral y rodó por el suelo, levantando polvo. La multitud de mujeres lo observaba con sonrisas depredadoras. El juego había comenzado. La segunda lo atacó de frente, y Alejandro levantó una piedra del suelo para desviar el impacto. El golpe lo sacudió hasta los huesos, pero logró mantenerse en pie. Los murmullos crecieron. Nadie esperaba que resistiera más de un instante. Selene sonrió con un brillo cruel. Parece que la presa todavía respira. Veamos cuánto dura. Las cazadoras se turnaban para arremeter contra él, cada una con movimientos rápidos y calculados. Alejandro usaba lo único que tenía, su instinto. Esquivaba, rodaba, se cubría con las manos, arrancaba puñados de tierra para lanzarlos al rostro de sus atacantes. No tenía armas, pero tenía algo que no podían quitarle, el deseo de seguir con vida. El círculo ardía con tensión. Los gritos de las cazadoras, el estruendo de las lanzas golpeando el suelo, el latido de Alejandro golpeando en su sien. Y en medio de todo, la mirada de Isabela, fija en él, sosteniéndolo como un ancla invisible. Cada vez que caía, cada vez que el dolor lo doblaba, buscaba esos ojos verdes. Y cada vez encontraba en ellos un motivo para levantarse de nuevo. En lo alto de la plataforma, Selene alzó la lanza, lista para descender y acabar el espectáculo. Alejandro apenas podía mantenerse en pie. Tenía el cuerpo cubierto de sangre y polvo, las piernas temblorosas, la respiración rota. Sabía que si la líder entraba en el círculo, todo acabaría allí. Isabela dio un paso adelante, el corazón acelerado, la decisión marcándose en cada línea de su rostro. Alejandro lo entendió en ese instante, ella no permitiría que muriera sin luchar. El filo del ritual estaba a punto de caer, y con él, el destino de ambos. El círculo de cazadoras vibraba con cada golpe. Alejandro sentía que el mundo entero se reducía a esa arena delimitada por rocas humeantes, donde la vida pendía de un hilo invisible. La sangre le corría por el costado, caliente y pegajosa, mientras sus manos buscaban cualquier cosa que pudiera convertirse en un arma. Encontró solo tierra, piedras, pedazos de ramas quebradas. Nada parecía suficiente contra lanzas forjadas para atravesar criaturas mucho más grandes que él. La tercera cazadora se lanzó con una fuerza brutal. Alejandro, más por instinto que por destreza, giró sobre su eje y atrapó la lanza con las cadenas que aún colgaban de sus muñecas. El metal chocó contra el metal con un estrépito que sorprendió a todas. Aprovechó la tensión para jalar hacia sí y la guerrera perdió el equilibrio. Alejandro la empujó con un hombro y la hizo caer al suelo. El círculo rugió con indignación. Selene sonrió, mostrando dientes afilados como si fueran parte de la misma arma que blandía. Interesante, murmuró con tono grave. La presa ha aprendido a rugir. Las cazadoras rodearon a Alejandro con más ferocidad. Ahora lo miraban no solo como carne para un ritual, sino como un desafío que hería su orgullo. Una cuarta avanzó de inmediato, con movimientos veloces como un felino.
Alejandro levantó la cadena, pero esta vez la cazadora la esquivó con facilidad y le asestó un corte en el brazo. El dolor fue insoportable, sin embargo, se mantuvo en pie. El círculo de lanzas volvió a cerrarse. Alejandro apenas podía respirar. Todo le dolía, pero había algo que lo mantenía vivo. Cada vez que levantaba la vista, encontraba a Isabela observándolo. Sus ojos verdes no mostraban piedad, ni lástima, sino un fuego contenido que lo impulsaba a seguir. Una quinta cazadora lo embistió. Alejandro retrocedió, levantando las manos vacías como si tuviera un arma invisible. La lanza silbó junto a su rostro, tan cerca que sintió el aire cortado. Aprovechó ese instante para agacharse, recoger una roca del suelo y lanzarla contra el rostro de su atacante. El golpe resonó y la mujer cayó hacia atrás con un gemido de furia. El círculo estalló en gritos. Algunas clamaban por su muerte inmediata, otras pedían prolongar la prueba. Selene levantó la lanza ritual para imponer silencio. Aún respira, dijo con un brillo de placer cruel en la mirada. Y mientras respire, la caza continúa. Alejandro sabía que no podría resistir mucho más. Sus piernas se doblaban, su vista se nublaba, y cada respiración era como tragar fuego. Pero también sabía que no podía caer. Si lo hacía, Selene lo atravesaría sin titubear. Las lanzas volvieron a avanzar, una tras otra. Alejandro se defendía como podía, usando su cuerpo como escudo, sus cadenas como látigos improvisados, la tierra misma como distracción. Cada segundo era una victoria. Cada movimiento era una declaración silenciosa, no se rendiría. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una cazadora lo acorraló contra las piedras, lista para hundirle la lanza en el pecho. Alejandro levantó los brazos, resignado al dolor inevitable. Pero la lanza nunca llegó. Se detuvo a un palmo de su piel. El arma temblaba. Y quien la sostenía era Isabela. El círculo entero quedó en silencio. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Ella lo miraba fijamente, y en sus ojos no había duda. Había tomado una decisión que cambiaría el destino de ambos. Selene dio un paso adelante, su voz resonó como un trueno. ¿Qué significa esto, hermana? Isabela apretó la mandíbula. El filo de la lanza temblaba entre sus manos. Miró a Alejandro, y luego a Selene, y finalmente habló con una firmeza que nadie esperaba. Significa que no es solo una presa. Un murmullo recorrió el círculo como un rayo. Las cazadoras se miraban entre sí, incrédulas. Selene entrecerró los ojos, con una mezcla de furia y diversión. Alejandro, sangrando y agotado, apenas podía mantenerse en pie. Pero en ese momento comprendió algo con total claridad. Isabela acababa de cruzar una línea que no tenía retorno. Y ahora, si él caía, ella caería con él. La tensión en el aire era insoportable. La prueba no había terminado, pero el juego ya no era el mismo. El silencio tras la declaración de Isabela era tan profundo que se podía escuchar el crujido de la leña en la hoguera central. Las cazadoras permanecían inmóviles, sus lanzas apuntando a Alejandro, pero sus ojos se habían clavado en ella. Ninguna podía creer lo que había dicho. Había roto el círculo de hierro de su hermandad, un juramento ancestral que no permitía dudas ni vacilaciones. Selene descendió de la plataforma con pasos lentos, como un depredador que se aproxima a la presa. La luz azulada de las llamas hacía brillar sus ojos dorados con una intensidad sobrenatural. Cada movimiento suyo era calculado, cargado de una furia contenida. Hermana, dijo con voz baja, que resonó como un trueno entre las piedras. ¿Te atreves a desafiarme delante de todas? Isabela apretó con más fuerza la lanza. La punta seguía suspendida frente al pecho de Alejandro, pero ahora era evidente que no pensaba atravesarlo. Su respiración era profunda, y en su rostro había más determinación que miedo. No permitiré que muera aquí. Un murmullo se elevó entre las cazadoras. Algunas parecían indignadas, otras confundidas. Era como si lo imposible acabara de suceder frente a ellas. Selene se detuvo a unos pasos. La tensión en el aire era tan densa que Alejandro sentía que le cortaba la piel. ¿Lo dices en serio, Isabela? ¿Vas a romper el juramento por un humano? Ella sostuvo la mirada de su líder sin pestañear. Sí. Alejandro apenas podía mantenerse en pie, pero esas palabras lo atravesaron como un rayo. No era un susurro, no era una duda escondida en la oscuridad. Era una declaración pública, un desafío abierto que ponía en riesgo la vida de ambos. Selene levantó la lanza ritual y la apuntó directamente hacia Isabela. Entonces, tendrás que enfrentarte a mí.
El círculo rugió con gritos. Las cazadoras golpearon el suelo con sus armas, clamando por el duelo. Era la única manera de resolver aquella traición, hermana contra hermana, sangre contra sangre. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Quiso intervenir, pero sabía que estaba demasiado débil, demasiado expuesto. Si intentaba moverse, lo atravesarían en un instante. Solo podía observar, con la certeza de que su destino estaba en las manos de ella. Isabela bajó la lanza y se colocó frente a Selene. Su respiración era firme, sus ojos verdes brillaban con un fuego que hasta entonces había mantenido oculto. No era solo rebeldía, era convicción. Si debo luchar contra ti para salvarlo, lo haré. Selene sonrió con una mueca que era más amenaza que diversión. Entonces que la arena decida. Las cazadoras abrieron el círculo. Alejandro quedó en el centro, apenas de pie, mientras dos depredadoras se enfrentaban frente a él. El choque era inevitable. Selene avanzó primero, rápida y letal. Su lanza descendió en un arco que habría partido a cualquiera en dos. Isabela apenas logró desviar el golpe con un movimiento lateral, el estruendo metálico resonó en la arena. El impacto la hizo retroceder unos pasos, pero no cayó. El segundo ataque fue aún más feroz. Selene no contenía su fuerza, descargaba sobre ella toda la furia de la líder traicionada. Isabela giró el arma y bloqueó el embate, pero la fuerza del golpe le abrió un corte en el hombro. La sangre brotó, tiñendo su armadura. Alejandro apretó los puños, impotente. Cada fibra de su cuerpo quería lanzarse a ayudarla, pero las lanzas seguían apuntándole desde todos los ángulos. Si se movía, moriría antes de dar un paso. «¡Resiste!», gritó con voz ronca. Isabela lo escuchó. El eco de su voz le dio una fuerza inesperada. Giró sobre sí misma, esquivó el siguiente ataque y lanzó una estocada directa hacia el costado de Selene. El filo rozó la armadura de la líder, arrancándole un chispazo. El círculo rugió de asombro. Selene se detuvo, sorprendida. Por primera vez, alguien de su propia hermandad había osado herirla. Sus ojos dorados ardieron con rabia. «Te arrepentirás de esto, Isabela». El duelo continuó. Golpe tras golpe, acero contra acero, la arena se llenaba de chispas y sangre. Alejandro apenas podía respirar, cada movimiento de ella lo mantenía vivo, cada golpe que desviaba era también una victoria suya. Finalmente, Selene levantó la lanza para el golpe final, un ataque destinado a partir a su hermana en dos. Alejandro gritó, y en ese instante, Isabela encontró la fuerza para moverse. Rodó bajo el arco del ataque, se levantó detrás de Selene y colocó su lanza contra la garganta de la líder. El círculo entero quedó en silencio. Selene respiraba agitada, pero no se movió. Sus ojos dorados ardían, pero sabía que estaba vencida. Isabela temblaba. Sus labios sangraban, su brazo herido apenas podía sostener el arma, pero la punta seguía firme contra la piel de su hermana. «Si quieres su vida, tendrás que pasar sobre mí», repitió, pero esta vez con la lanza en posición de matar. Alejandro, tambaleante, apenas podía creer lo que veía. No estaba soñando. Ella había hecho lo impensable, había derrotado a Selene en su propio terreno, frente a todas. El destino del humano y de la cazadora ya no estaba escrito por el rito. Ahora, era algo mucho más peligroso. El aire estaba cargado de humo y de un silencio espeso que parecía devorar cualquier murmullo. Las cazadoras rodeaban la arena con los ojos fijos en Selene e Isabela. La líder, aún de pie, respiraba con dificultad, con la hoja de la lanza de su hermana presionando contra su cuello. Nadie había visto algo así antes. Nadie se atrevía a moverse. Alejandro, tambaleante en el centro del círculo, observaba con el corazón latiéndole con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. La escena era irreal. Isabela, la misma mujer que lo había advertido en secreto la primera noche, ahora estaba enfrentada a su propia líder, jugándose la vida por él. Selene dejó escapar una carcajada amarga. ¿De verdad crees que una sola herida, un solo gesto de desafío, puede hacerte vencedora? Con un movimiento inesperado, giró bruscamente, y aunque la lanza de Isabela le rozó la piel, logró apartarla lo suficiente para no ser atravesada. El combate reanudó con una furia renovada. El círculo rugió, las lanzas chocaban contra las piedras, las voces reclamaban sangre. Isabela retrocedió unos pasos, respirando con esfuerzo. El hombro herido la debilitaba, pero su mirada seguía fija, inquebrantable. Alejandro sintió la desesperación crecer en su pecho. Quiso correr hacia ella, interponerse, pero las puntas de varias lanzas lo detuvieron en seco. «No», gritó,
con la voz quebrada. Isabela lo escuchó. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa fugaz, y esa chispa fue suficiente para darle fuerzas. Se lanzó contra Selene con una velocidad que no parecía posible en alguien herido. Sus lanzas chocaron una y otra vez, el estruendo metálico resonaba como tormenta. Alejandro aprovechó la distracción. Se arrodilló en el suelo y con las manos aún marcadas por las cuerdas recogió un trozo de cadena rota que había quedado de sus ataduras. Lo envolvió en su puño, como un arma improvisada. Si alguien lo atacaba, no caería sin luchar. La batalla en la arena alcanzaba un clímax insoportable. Selene atacaba con precisión letal, pero Isabela resistía, desviando, esquivando, contraatacando. Cada golpe era una declaración de rebeldía, cada respiración un desafío al destino impuesto. De pronto, Selene logró impactar en el costado de Isabela con el asta de su lanza. El golpe la lanzó contra las piedras. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. Corrió hacia ella, ignorando las lanzas que lo amenazaban, y la levantó con brazos temblorosos. No, no me dejes, murmuró, con lágrimas de rabia y miedo. Isabela, jadeante, apoyó la frente contra la suya. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas no derramadas. No voy a dejarte. Si muero, será contigo, no contra ti. Alejandro apretó los dientes, el corazón ardiendo con una fuerza que nunca había sentido. Se levantó, ayudándola a ponerse en pie, y alzó la cadena improvisada como si fuera una espada. El círculo estalló en exclamaciones. El humano ya no era una presa. Era un guerrero. Entonces pelearemos juntos, dijo Alejandro, con una voz que retumbó en la arena. Selene los observó, sorprendida por primera vez. La furia en sus ojos dorados se mezclaba con algo que parecía incredulidad. ¿Un humano y una traidora? ¿Creen que pueden desafiarme? Isabela se apoyó en el brazo de Alejandro, y sus labios rozaron su oído. Ahora somos uno. No retrocedas. El círculo rugió de furia. 2 cazadoras intentaron lanzarse contra ellos, pero Selene levantó la mano, deteniéndolas. Quería acabar con esto por sí misma. Que así sea, declaró la líder. Si quieren morir juntos, yo misma me encargaré. La arena se convirtió en un torbellino. Selene atacaba con golpes rápidos y mortales, cada uno dirigido tanto a Isabela como a Alejandro. Él, con reflejos alimentados por la desesperación, lograba desviar los ataques con su cadena, mientras ella respondía con la lanza, luchando espalda contra espalda, como si siempre hubieran estado destinados a combatir de ese modo. El polvo se levantaba, las chispas saltaban, la sangre caía sobre la arena. Pero en medio del caos había algo más fuerte que la muerte, el vínculo que crecía entre ellos. En cada movimiento, en cada roce de sus cuerpos a luchar juntos, se reconocían no como prisionero y cazadora, sino como compañeros. Selene rugió con furia, lanzándose con un golpe final destinado a atravesarlos a ambos. Alejandro se interpuso, desviando la lanza con la cadena, mientras Isabela giraba sobre sí misma y, con un grito que desgarró la noche, hundió la punta de su arma en el hombro de su líder. El silencio cayó como una losa. Selene cayó de rodillas, con la lanza rota, la respiración agitada y la mirada encendida de rabia e incredulidad. Isabela, sangrando y temblando, se mantuvo en pie junto a Alejandro. Sus manos entrelazadas, sus cuerpos firmes pese al dolor. Juntos, susurró ella, como una promesa. El círculo de cazadoras no supo qué hacer. Habían visto lo imposible, un humano resistir el rito, y una hermana traicionar la tradición por él. El destino estaba cambiando delante de todas, y ninguna podía detenerlo. El aire de la arena estaba cargado de humo, sangre y un silencio espeso que parecía contener la respiración de todas las cazadoras. Selene, de rodillas, con la lanza partida en 2, los miraba con los ojos dorados ardiendo de furia y orgullo herido. Frente a ella, Alejandro e Isabela se mantenían en pie, entrelazados por las manos, sangrando y temblando, pero más firmes que nunca. Por un instante eterno nadie habló. Nadie se movió. El círculo de guerreras observaba el desenlace, incapaces de intervenir. La tradición exigía obedecer a la líder, pero también honrar al vencedor. Y lo que acababan de presenciar era algo que ninguna tradición contemplaba, un humano sobreviviendo a la caza y una hermana derrotando a la mismísima Selene en su propio terreno. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Su voz, ronca por el dolor y la fatiga, retumbó en la arena. No somos presas. No somos enemigos. Si quieren matarnos, háganlo ahora. Pero sepan esto,
no podrán borrar lo que acaba de pasar. Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada. Las cazadoras se miraron entre sí, inquietas, como si las dudas comenzaran a abrir grietas en la roca sólida de sus convicciones. Selene apretó los dientes, la respiración agitada. La punta de la lanza rota aún estaba en su mano, pero ya no tenía la fuerza de antes. Miró a Isabela con desprecio, aunque también con un reconocimiento silencioso. Has roto todo, hermana. El juramento, la tradición, nuestra sangre. Isabela dio un paso al frente, aún apoyada en Alejandro, y respondió con firmeza. No he roto nada. Solo he recordado lo que olvidamos hace mucho, que la vida vale más que el rito. El círculo guardó silencio. Nadie se atrevía a desafiarla. Nadie se atrevía a defender a Selene. La líder dejó caer el trozo de lanza al suelo. El sonido metálico retumbó como un trueno final. Se levantó lentamente, con el orgullo todavía intacto a pesar de la derrota. El humano ha vencido. Y tú, Isabela, has elegido tu camino. Se apartó, y las demás cazadoras retrocedieron con ella. Una tras otra, fueron bajando las lanzas. No era rendición total, pero sí un reconocimiento. La arena ya no era un altar de sacrificio. Era un campo donde el destino se había quebrado. Alejandro, agotado, se dejó caer de rodillas, jadeando. Isabela lo sostuvo, y por primera vez, no ocultó la ternura en su rostro. Sus dedos recorrieron la sangre de su frente, limpiándola con suavidad, y luego lo abrazó con fuerza. Lo logramos, susurró, con la voz quebrada. Él hundió el rostro en su hombro, temblando por todo lo que habían sobrevivido. No lo habría hecho sin ti. Se miraron a los ojos, y en medio de aquel círculo de depredadoras, en un lugar donde la muerte parecía inevitable, compartieron un beso que selló lo que habían construido. No era un pacto de sangre ni un juramento de guerra. Era amor puro, nacido en el filo del peligro. El campamento quedó en silencio absoluto. Ninguna cazadora se atrevió a romper el momento. Incluso Selene, aunque con el rostro endurecido, apartó la mirada. Había perdido, y en su derrota había quedado claro que el mundo no seguiría siendo el mismo. Esa noche, Alejandro e Isabela no fueron encerrados ni encadenados. Permanecieron juntos, bajo la luz de las hogueras, rodeados de un grupo que ya no sabía si considerarlos enemigos o símbolos de algo nuevo. Al amanecer, Selene anunció con voz firme. Se marcharán. Vivos. Pero sepan esto, si vuelven, no habrá segunda oportunidad. Isabela no respondió. Tomó la mano de Alejandro, y juntos caminaron fuera del campamento. Cada paso era una victoria, cada respiración una promesa de futuro. La selva los recibió con sus sonidos salvajes, pero esta vez ya no eran enemigos, ya no eran cazadora y presa. Eran compañeros. Ella lo miraba con una sonrisa cansada pero sincera, y él la observaba como quien descubre un milagro imposible. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro, mientras avanzaban por la espesura. Isabela apretó su mano. Ahora empezamos de nuevo. Tú y yo. Y así fue. De aquel círculo de muerte nació algo que ninguna de las 10 cazadoras había previsto. No un sacrificio, no un rito de sangre, sino un amor que se abriría paso en medio de un mundo salvaje. Alejandro y Isabela, contra toda lógica, contra toda tradición, encontraron juntos un destino en el que no había cadenas ni lanzas. Solo vida. Solo amor. El sol se abrió paso entre los árboles, iluminando sus rostros. Por primera vez desde que todo comenzó, Alejandro sonrió sin miedo. Había sobrevivido a lo imposible, y en el corazón de una guerrera que había elegido desafiarlo todo por él, había encontrado su verdadero hogar. Y fue así como terminó la caza. No con la muerte de la presa, sino con la libertad de 2 almas unidas. Un final que no pertenecía a la tradición, sino a ellos. Un final feliz.